Incluso debemos estar dispuestos, hermanos, a renunciar a nosotros mismos, aunque muchas veces esto implica, hermanos, renunciar aún a nuestra propia familia. Sin embargo, tenemos grandes ejemplos de grandes hombres de Dios que estuvieron dispuestos, hermanos, a dejarlo todo y todo aquello que les estorbaba para poder servir fielmente a nuestro Dios. Cristo dijo, hermanos, a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En esta ocasión, hermanos, la clase que estaremos viendo le he titulado Comprometiéndonos al servicio de nuestro Dios. Y no voy a hablar, hermanos, de los compromisos que como cristianos tenemos. Y que vaya que son muchos los compromisos que usted y yo adquirimos al venir a formar parte del reino espiritual de nuestro Dios. No voy a hablar, hermanos, de esos compromisos, pero sí voy a hablar de lo que implica el que usted y yo tengamos un compromiso delante de Dios y poderlo cumplir fielmente como Dios desea. ¿Qué necesitamos? ¿Qué implica, hermanos, el querer hacer la voluntad de mi Dios, el querer cumplir con todos y cada uno de sus mandamientos, el querer vivir una vida santa delante de su presencia, vivir una vida de cristianos como Él desea? ¿Qué implica, hermanos? Porque todos queremos ser cristianos, todos queremos cumplir con su voluntad, todos queremos, hermanos, comprometernos de una o de otra manera, pero hay algo, hermanos, hay algo importante antes de eso. Y esto es de lo que voy a hablar. Después hablaré de los compromisos que usted y yo, hermanos, tenemos delante de Dios y que también debemos cumplir. En otras ocasiones lo he hecho, pero hay cosas más que hablar más adelante. Entonces, hermanos, para que usted y yo podamos ser cristianos comprometidos con nuestro Dios, implica, hermanos, número 1, una negación personal. Tenemos que negarnos, hermanos, primeramente a nosotros mismos. Esto fue lo que Cristo dijo a sus discípulos, y los discípulos, hermanos, estuvieron dispuestos a hacerlo, no importando, hermanos, que muchas veces esto implicara renunciar aún hasta su propia familia. Por eso Pedro le dijo al Señor, hermanos, ahí en Mateo capítulo 19, denle vuelta a su Biblia. Mateo capítulo 19 y verso 27. ¿Qué dice, hermanos? Entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Hasta cuál, hermano? 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Gracias, hermano. Mira, hermano, lo que está diciendo Pedro después de que es llamado, después de que Cristo se acerca. Pedro era un hombre pescador y le dice: sígueme. Dice la Escritura, hermanos, que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Eran hombres, hermanos, de trabajo, eran hombres, hermanos, común y corriente, como usted y como yo, pero que al instante dejaron sus redes, al instante dejaron su trabajo, incluso su familia, y siguieron a Cristo. Estuvieron dispuestos, hermanos, a negarse a ellos mismos. Y la pregunta que Pedro le hace aquí al Señor, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mira la pregunta que le hacen, hermanos. Nosotros lo hemos dejado todo. Así como tú nos lo has pedido, sígueme, lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Hermanos, el Señor, hermanos, les dice los grandes beneficios que van a tener. Verso 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá. Y esta es promesa, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Esta es promesa del Hijo de Dios: 100 veces más, y heredará la vida eterna. Y quizá, hermanos, sea difícil entender esto,
lo entiendo perfectamente. ¿A qué se refería el Señor con eso? Pero la recompensa, hermanos, es incalculable. Es grande, hermanos, el galardón. El premio que usted y yo tenemos por dejar todo en esta vida con tal de seguirle, el Señor habrá de recompensarnos 100 veces más, aparte de la vida eterna. Que creo yo, hermanos, que con eso nos bastaba. Con eso era suficiente. Con que Cristo le hubiera dicho a Pedro, van a tener la vida eterna. Pero decir 100 veces más, está diciendo, hermanos, que no es comparable en nada con lo que nosotros tengamos en este mundo y que no estemos dispuestos a dejar por servirle. Antes de comprometernos, necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos podemos negar? ¿A qué cosas debemos estar dispuestos a renunciar usted y yo para poder decir, quiero cumplir con el compromiso que tengo delante de mi Padre? ¿Qué cosas son, hermanos, las que estamos dispuestos a renunciar? ¿O a qué? ¿A qué debemos renunciar usted y yo? Al venir a ser parte de este reino espiritual, parte de la iglesia, parte de la familia de Dios, a haber nacido de nuevo, una vida nueva, y ahora tengo un compromiso delante de Dios que cumplir. Necesito negar primero a mí mismo. ¿Cuáles son esas cosas que me estorban? ¿Cuáles son esas cosas a las que usted y yo debemos renunciar? A las que nos debemos negar. Jesucristo dijo, niéguense a sí mismo. Tomen su cruz y sígame. No puede haber, hermanos, un seguidor de Cristo si no renuncia primero al pecado, si no renuncia primero a su vida pasada, si no renuncia primero a las prácticas pecaminosas, si no renuncia primero a lo que para él era importante en este mundo. Necesitas dejar eso. Olvídate de eso. Toma tu cruz y sigue. Pablo tenía, hermanos, este problema. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 27. Primero los Corintios, capítulo 9 y verso 27. ¿Qué dice, hermanos? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias, hermano. Miren, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo pongo al servicio de Dios. ¿Y cómo golpeaba Pablo su cuerpo? No dándole lo que la carne desea, ¿verdad? No haciendo lo que desea la carne. Ahora, ¿cuántas cosas desea nuestra carne? ¿Cuáles son las cosas que es las que deseamos tener? Y nos esforzamos y luchamos y trabajamos tanto porque queremos tener eso, queremos satisfacernos de esas cosas, hermanos, que hay en este mundo. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y le digo, cálmate, ponte al servicio de Dios. Porque he andado evangelizando por muchas partes, he levantado muchas obras, he hecho cristianos, he traído muchas almas a Cristo, pero no vaya a ser que siendo yo sido heraldo para muchos, yo vaya a venir a ser eliminado por darle gusto a mi propio cuerpo, a mi propia carne, a mis propios deseos. Necesito negarme primero a mí mismo. Yo golpeo mi cuerpo. ¿Y cómo lo golpeaba? No dándole gusto a la carne. Y qué difícil es, hermanos, abstenerse. Qué difícil es contenerse, especialmente cuando tenemos la manera de obtener aquello. Cuando tenemos la manera, hermanos, de hacer aquellas cosas que nuestros ojos a veces desean y no hacerlo nomás por voluntad propia. Porque digo, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Porque eso va a dañar mi vida cristiana, porque eso va a dañar mi carrera espiritual, eso va a dañar mi relación con Dios. No lo voy a hacer. Qué difícil es muchas veces. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Usted y yo, hermanos, debemos estar dispuestos a renunciar a todos los deseos carnales, a nuestras concupiscencias. Es más, debemos morir al pecado para poder vivir
para Dios. Por eso cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo 2 y verso 20, Pablo dijo ahí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, hermanos, sabía perfectamente que para poder vivir una vida justa, recta, delante de Dios, necesitaba morir a él mismo. Ya no vivo yo. El yo se quedó sepultado en las aguas del bautismo. El yo prepotente, el yo injuriador, el yo que encarcelaba, el yo que dio el voto para que mataran a Esteban, el yo que arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, se murió. Ya no vivo yo. Es mi cuerpo, es mi silueta, pero ya no soy yo. Yo me morí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora Cristo vive en mí. Y eso es lo que usted y yo debemos reflejar, hermanos. Una vida, hermanos, santa. Una vida nueva. Donde Cristo verdaderamente, hermanos, controle nuestras vidas. Donde Cristo verdaderamente se refleje en cada uno de nuestros hechos. En cada uno de nuestras labores, nuestras obras. La manera en cómo amamos la iglesia, en cómo hay humildad delante de la iglesia, en cómo nos mortificamos por la iglesia, por las almas perdidas. Que a la iglesia no le falte nada, no era la preocupación de Pablo. Lo que a mí se me agolpa, dice, es la preocupación por tantas iglesias. Que los discípulos no se desanimen, que sigan adelante, que sigan luchando, que se sigan esforzando. Cuando le dice a los colosenses, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y luego dice, me han causado muchas lágrimas. Porque miraba hermanos que andaban desordenadamente, dándole gusto a la carne, hermanos que no se querían ni siquiera reunir con la iglesia, mostrando una vida pecaminosa. ¿De qué se trata esto? Antes de comprometernos, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos morir al pecado y darle entrada al Señor, hermanos, que controle nuestras vidas para poder obtener un verdadero compromiso delante de Dios y hacer el trabajo como Dios desea. Mientras, no podremos. En Filipenses, hermanos, capítulo 1. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 20 al 23. Dijo el apóstol Pablo, hermano, escribiéndole a los Filipenses: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Póngale atención a las palabras de Pablo, hermanos. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo para Cristo. Y si muero, qué mejor. Mas si el vivir en la carne, fíjese bien, si el Señor todavía me tiene con vida en este mundo y en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sí es mucho mejor estar con Cristo. Todos quisiéramos ver partido de este mundo ya. ¿Quién no quiere estar a la par de Cristo? ¿Quién no quiere estar delante de su presencia en estos momentos, disfrutando ya de la gloria eterna? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere estar en el seno de Abraham siendo consolado como Lázaro? ¿Quién no quiere? Claro que es muchísimo mejor. Pero si yo le soy útil a la obra, si yo quedarme, voy a hacer que la obra crezca, que la iglesia se desarrolle, que se nutra.
si voy a provocar un cambio en sus vidas, pues prefiero quedarme. Prefiero seguir con ustedes hasta que Cristo decida llevarme con Él. Por eso Pablo, hermano, siempre tuvo ese tipo de convicción. Y cuando llega a sus últimos días sobre esta tierra, como todos sabemos lo que le escribe a 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 al 8. Timoteo, esfuérzate, predica la palabra, inste a tiempo, fuera de tiempo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, haz el trabajo de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Niégate a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ya está muy cerca. Estaba contento Pablo porque ya se iba con el Señor. Ya peleé la buena batalla, ya acabé mi carrera, ya guardé mi fe, hice lo que Dios me pidió. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Me está esperando una corona de justicia. Y estoy seguro que el Señor me la va a dar. Y no solo a mí, Timoteo, sino también a todo aquel que ame su venida. Todo aquel que se esfuerce en vivir una vida santa. Todo aquel que se permanezca en un camino de fidelidad. Que no se desanime por nada. Que a pesar de la adversidad, que a pesar de los problemas, que a pesar de tanto obstáculo que hay en este mundo que Satanás nos pone, hermanos, luche, pelee, esfuércese. Recibirá 100 veces más y como fin la vida eterna. Estas palabras, hermanos, motivaban a Pablo a seguir adelante. ¿Cuáles son las cosas por las que no estamos dispuestos a renunciar por amor a Dios? ¿Qué es lo que le estorba hacer verdaderamente el trabajo de Dios? Yo no sé, usted sí. Pero Pablo tiene mucho que enseñarnos. Ahí mismo en la carta de los Filipenses, en el capítulo 3, y a partir del verso 4, le dice a la iglesia, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, fíjese bien, si tú crees que tienes mucho en qué confiar, tienes posesiones, tienes dinero, eres importante, yo también lo era. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más. Imagínate lo que haya dicho esto. Si tú crees que tienes, no te comparas conmigo. Yo tenía mucho más en qué confiar. Circuncidado al 8º día, como lo enseñaba la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, estrictamente. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie me podía reprender. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Así tenemos las cosas como basura para ganar a Cristo? ¿O es al revés? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Pablo renunció, hermanos, a todo lo que para él era ganancia. Los discípulos estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguir a Cristo. A nosotros nos ha llamado, hermanos, para serle fieles seguidores y los requisitos siguen siendo los mismos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo? Nomás un amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Nada en este mundo nos debe de llamar la atención y nada en este mundo es comparable con la gloria venidera. El hecho de ser discípulos de Cristo, el hecho de ser seguidores fieles, nada nos debe robar la atención en este mundo. Nada. ¿Hermano? Sí, está la historia en Mateo 19:21, el rico que se tocó a Jesús, ¿verdad? El joven rico. El joven dijo, vende todo y ven y sígueme, ¿verdad? Pero se hizo muy difícil porque tenía muchas posiciones, ¿verdad? Mateo 19:21, ¿verdad? ¿Cuán difícil es entrar
un rico en el reino de los cielos. Y no porque sea rico, sino porque tiene su esperanza en la riqueza. Ese es su Dios. Confía en eso. Pablo dijo, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Para mí, después de que yo conozco a Cristo, después de que conozco su amor y todo lo que me ofrece, para mí eso es basura. Para mí eso ya no es nada. Y estoy dispuesto a renunciar y a darlo todo. A Zaqueo también se le dijo lo mismo, ¿verdad? La cosa aquí, hermanos, es que muchas veces no estamos dispuestos a renunciar a lo poquito que tenemos. Dijera que tenemos bastante, ¿verdad? A las cositas que tenemos, no estamos dispuestos a renunciar. Y yo sé, hermanos, que el trabajo es importante. Lo sé. De ahí vivimos. Pero que no sea nuestra prioridad. Que no sea en primer lugar eso, antes que el Señor. Que no sea, hermanos, eso lo que nos robe nuestra atención. Muy bien, hermanos. Comprometiéndonos al servicio de nuestro Dios implica, hermanos, una negación personal. Número 2, implica, hermanos, un sufrimiento personal. Y aquí es donde a veces no queremos continuar. A veces no queremos seguirle. ¿Quién quiere sufrir? Y menos por la causa de Cristo. Si ser cristiano implica una vida de sufrimiento, mejor me quedo donde estoy. Quédate ahí y habrá de sufrir por la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero sufrir por la causa de Cristo es una leve tribulación, es momentánea y después habremos de gozar de las moradas eternas. Los apóstoles, hermanos, del Señor, al recibir su llamado de parte de Cristo para que siguieran, les deja saber, hermanos, que eso implica sufrimiento en sus vidas. En Lucas capítulo 9, Evangelio según Lucas capítulo 9 y verso 57, dice la Escritura, hermanos, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo que Cristo le está diciendo, hermanos, en otras palabras, es que el Hijo de Dios, el Creador y dueño de todo el universo, no tiene dónde reclinar su cabeza. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos. Considera lo que estás diciendo. Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿De veras? Implica una vida de sufrimiento. Conmigo no va a haber riqueza. Va a haber escasez. Va a haber sufrimiento. Va a haber dolor. Va a haber persecución. Va a haber aflicción. Va a haber cárceles. Va a haber azotes. Te van a apedrear. Te van a criticar. Te van a insultar. Y no vas a poder responder. Te vas a aguantar. ¿Estás dispuesto? Y la iglesia del primer siglo, hermanos, sufrió en gran manera. Les mataban sus niños. Los mataban a ellos mismos. Porque eran cristianos, seguidores de Cristo. Sufrían, hermanos, en gran manera. No quisiera ni siquiera hablar y recordar, hermanos, lo que ellos sufrieron. Pero sufrieron, hermanos, grandemente. Por causa de Cristo. Por ser cristianos. Pero Cristo dijo en Mateo capítulo 5 y verso allá por el 6 o 7. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. Bienaventurados sois. Y lo está diciendo, hermanos, el Hijo de Dios. Después de la muerte de Esteban, la iglesia, hermanos, inicia una gran persecución. Inicia, hermanos, el verdadero sufrimiento. En Hechos capítulo 8, versos del 1 al 3. Léalo conmigo rápidamente.
En Hechos capítulo 8, versos del 1 al 3, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, que entraba casa por casa, no entraba tocando la puerta, no entraba con modales bonitos. Y cuando dice los arrastraba, usted imagínese cómo sacaba a los cristianos. Este hombre era verdaderamente poderoso y peligroso a la vez. Y los entregaba, hermanos, en la cárcel por ser cristianos. ¿Quién en ese tiempo verdaderamente le decía al soldado, yo soy cristiano? ¿Quién verdaderamente, hermanos, quería sufrir? ¿Quién? La iglesia del primer siglo es un gran ejemplo, hermanos, de cómo se vive una vida de sufrimiento personal. Si alguien nos tiene que decir acerca del sufrimiento que pasa el cristiano, son ellos. Son ellos. Nosotros sufrimos de una manera diferente. Nunca, y Dios permita que nunca nos comparemos con ellos, que nunca llegue el sufrimiento como llegó a ellos, porque quizá no quedemos ninguno aquí, porque ellos verdaderamente, hermanos, sufrieron. En el capítulo 9, hermanos, versículos del 1 al 6, Saulo se encuentra, hermanos, en camino a Damasco y lleva cartas de los principales con la misma intención de seguir prendiendo a cristianos, de seguir encarcelando hombres y mujeres. Pero Cristo le aparece, hermanos, en el camino, y dice el verso 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Después, hermanos, que Ananías le predica el evangelio y es bautizado, Pablo comienza su vida espiritual y comienza a experimentar en carne propia la persecución, el sufrimiento que implica ser cristiano. ¿Pero sabe por qué lo hizo? Porque lo escuchó directamente de la voz de Cristo. Escuchó la voz del Señor y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo pudo haber sido eso? No lo sé. La escritura dice que fue un resplandor, escucha la voz, pregunta, Cristo contesta, se pone a su disposición, ¿qué debo hacer? Entendió, era un hombre muy inteligente, sabía, hermanos, que la iglesia era Cristo, sabía que perseguía a la iglesia, sabía que nunca iba a poder con ella. Perfecto, si es así, dígame, que estoy a sus órdenes, ¿qué quiere que yo haga? Entra a la ciudad, con el mismo plan que llevas, y ahí te van a decir qué tienes que hacer. Cristo, hermanos, ya había preparado a Ananías, ya le había dicho, ve y predícale a este hombre. Este hombre me es útil para el ministerio. Yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y habrá de llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los príncipes. Y así fue. Así fue. Pablo fue un hombre, hermanos, que sufrió mucho por causa de Cristo. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios.
verso 7 al verso 11. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué capítulo? Capítulo 1 de 2 Corintios. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos libre de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Capítulo 4, verso 7 al verso 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y estas palabras, hermanos, también las dijo allá en Hechos capítulo 21. Vaya conmigo a Hechos capítulo 21. Verso 13 y verso 14. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. La iglesia, hermanos, la iglesia no quería dejar ir a Pablo a Jerusalén, porque sabía, hermanos, que su vida corría peligro. Sabía, hermanos, que era un gran hombre de Dios, pero que él estaba dispuesto a ir. En esta ocasión lo había hospedado Felipe, ¿verdad? Felipe le hospedó. Felipe, el que le predica al eunuco etíope, de Hechos capítulo 8, verso 26. Este es el mismo Felipe. Lo hospeda en su casa, y después, cuando sale de ahí, viene un varón, quita el cinto de Pablo, se ata las manos y dice: así le van a hacer. Así le van a hacer al dueño de este cinto. Llegaron a Jerusalén. Y la iglesia lloraba, porque no quería que fueran. Y Pablo les dice: ¿qué están haciendo? ¿Por qué lloran? Hermanos, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a dar mi vida por causa de Cristo. Manténganse fieles. Hagan el trabajo que les toca por hacer. La vida cristiana implica sufrimiento, y yo estoy dispuesto a hacerlo. El tiempo se terminó, hermanos. Pablo sabía, hermanos, que la vida cristiana implicaba sufrimiento. En la segunda carta a los Corintios, ya no vamos a leer este versículo, ¿no? Capítulo 11, y le voy a dar lectura solamente del 24 al 33. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 24 al 33. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Sufrió el apóstol Pablo? Sí. Dios nos ayude, hermanos, para que no lleguemos a tal grado. Y si llegásemos, hermanos, a este nivel de sufrimiento, entendamos perfectamente que esta es la vida cristiana. A esto hemos sido llamados. ¿Quiere comprometerse este 2025 a hacer el trabajo de Dios? ¿Quiere tener un verdadero compromiso con el Señor? Niéguese a sí mismo. Ya no le dé gusto a la carne. Haga a un lado el pecado. La decisión es suya. Yo he decidido vivir una vida diferente. Yo he decidido entregar mi vida a Cristo. Yo he decidido nacer de nuevo. Y ahora quiero ser diferente. Nuestro hermano Juan acaba de entregar su vida a Cristo por decisión propia. Y déjame decirte, hermano, que ha sido la mejor decisión de tu vida. Niégate a ti mismo. Habrás de sufrir, como todos, de una manera o de otra. Pero esta es la vida a la que hemos sido llamados. Esta es la vida cristiana. Y después habremos de enfrentar nuestro compromiso con nuestro Dios. Y hagámoslo, hermanos. Después de esto, nos esperan las moradas eternas. Dios les bendiga.